Mi nombre es Meyi Cuellar y en esta charla les voy a dar una semblanza de mi trabajo como coach, instructora, coordinadora, etc. Pero yo me nombro motivadora de escritura. ¿Por qué me pongo así? Porque mi lema es: todos tenemos una historia que contar. Y a eso me he dedicado desde hace 20 años aproximadamente. Voy a comenzar compartiendo algunas experiencias de mi trabajo y empezaré citando a una de mis alumnas que me inspiró para decir que todos tenemos una historia que contar. Un día ella se me acercó y dijo: voy a escribir mi niñez, pero no sé por dónde empezar. Entonces yo le pregunté: ¿qué es lo que quieres escribir? Bueno, dijo, cuando yo era niña vivía sola con mi madre. Éramos muy pobres. Vivíamos cerca del panteón y ella y yo íbamos diariamente allí a trabajar. Con un balde, trapos y un ramito de flores silvestres que recolectábamos. Mi madre se acercaba a las personas que llegaban a visitarla, a sus muertos, y les ofrecía limpiar la tumba, ponerles flores frescas y arrancar la hierba de alrededor. Ella les decía que solamente le dieran unas monedas, lo que fuera su voluntad. Yo iba al grifo de agua con unos baldecitos que mi mamá me compró para poder traer el agua mientras ella limpiaba. Yo era muy pequeña y no sabía leer. Algunas veces le preguntaba qué decían los letreros de las tumbas. Y ella me explicaba: aquí está enterrado un viejito porque está escrito cuándo nació y cuándo murió. En esta otra está enterrado un niño que murió atropellado. Y yo en mi infantil imaginación visualizaba al viejito, miraba al niño atropellado y hasta platicaba con ellos. Así, de todos los muertitos que mi mamá me explicaba, bueno, pues yo hacía sus historias. Espérame, la interrumpí y le pregunté: ¿esa es la historia que vas a escribir? Sí, me contestó. Pues tal como me la platicaste, es el comienzo de tu historia. Utiliza las mismas palabras que dijiste en tu relato y cuando termines lo revisamos y vamos aderezando con otros pasajes importantes de tu niñez que poco a poco te iré aconsejando. Generalmente es un conflicto de las personas que inician el arte de escribir, el comienzo y el final. Y aquí entra mi experiencia: motivar sin imponer mis puntos de vista, solo la técnica. Nunca decirles qué textos deben utilizar, porque entonces estaría imponiendo mi lenguaje. Les enseño a dibujar una estructura parecida a la columna vertebral y en un círculo les digo: ese será el núcleo de la historia. Por ejemplo, mi niñez. De esa estructura se desprenden las ramificaciones, cómo lo voy a comenzar, quién van a intervenir en la historia, hasta qué edad voy a relatar, solo la niñez o hasta mi edad actual. Y estructurar el final. Quizás el final es el más difícil. Aquí suceden dos cosas: o nos apresuramos porque ya queremos verlo terminado, o le vamos agregando más y más hasta hacer la historia sin fin. Es como el cuerpo humano, la columna es el soporte. Por eso es importante respetar nuestro guión, o sea, la estructura de principio a fin. A lo largo de mi trabajo me he topado con gente que dice: yo no nací para escribir, no tengo inspiración y menos creatividad. Y yo los interrumpo antes de que sigan dando excusas y les digo: a ver, les voy a dar un ejemplo simple. Cuando ustedes escriben una tarjeta de felicitación, no ponen bonito cumpleaños y ya. Estoy segura que piensan un poco y aunque utilicen las frases hechas de espero que este cumpleaños la pases feliz acompañado de tu familia, al menos se preocuparon por utilizar el cliché. Hay otros que se esmeran por anotar una anécdota, agradecer los años de convivencia
Y si es de la familia, bueno, pues con mayor razón se preocupan por dejar unas palabras halagadoras. Y entonces estamos hablando de la creatividad y todos la tenemos y para desarrollarla hay que practicar. Les menciono otros ejemplos. Si quieren ser deportistas, el comienzo es hacer ejercicio hasta conseguir una buena condición física. Después, ir enfocándonos al deporte que queremos practicar. Si quiero dedicarme a pintar, debo saber todas las técnicas y cuál me gustaría aprender, acuarela, óleo, etcétera. La combinación de colores, los materiales. Y comenzar haciendo trazos, que al principio serán terribles. Me gustaría tocar la guitarra y además quiero ser autodidacta. Entonces, con un librito de esos que abundan y te muestran los acordes, tienes que practicar y pagar el precio, que es el ardor de los dedos, y cantar con los acordes, tal vez por un lado la voz y por otro tu voz. Y a base de práctica lo van a lograr. Así sucede con la escritura. Hay que leer diferentes autores, hay que hacer investigación y escribir y después corregir y corregir. Aprender a observar nuestro entorno, ver más allá de lo obvio y describir cómo nosotros vemos ese entorno. Así que hay que rascarle un poquito a la creatividad para despertar la comezón de escribir. Los seres humanos tenemos una voz interna, sí, una voz interna. ¿Y saben cuál es? Esa que nos alienta, que nos critica, que nos regaña. Y les pongo un ejemplo. A veces me digo, no tengas miedo, Meji, hazlo. La otra voz me motiva. Otras veces me dice, ¿por qué lo hiciste si tú sabías que era peligroso? La voz me regaña. Otra vez digo, no quiero ver a esa persona porque me han dicho que es negativa. Pero la voz me dice, ve, no te dejes influenciar. La voz me critica. Y cuando comenzamos a escribir, hay que concentrarnos para escuchar esa voz. Porque ella nos va a dictar, sí, nos dicta y nosotros debemos vivir nuestra historia como si fuéramos los protagonistas, sentir las emociones, llorar a raudales, enojarnos y seguir escribiendo mientras esa voz nos dicta. No dejemos que se apague. Les voy a compartir otro relato, pero antes quiero hacer un paréntesis y justificar el por qué les voy a estar compartiendo a lo largo de esta charla algunos relatos de mis alumnas, porque alguien que me esté escuchando puede recordar un pasaje de su vida, si no igual, al menos similar, y tal vez sienta la comezón de escribir. Bueno, como les decía, hace algunos años organicé un grupo de la tercera edad y para motivarlos comencé diciendo que sus historias eran la mejor herencia para sus hijos o nietos, porque pueden conocer lo que hacían sus abuelos en su niñez o qué jugaban, qué comían. También es una manera de aprender algo de historia de esos tiempos. Yo los motivaba diciendo que el placer de escribir no es privilegio de los eruditos ni de los maestros, porque todo el que sepa leer y escribir puede escribir su historia, una novela, una investigación. Ya les expliqué anteriormente, eso se logra a base de práctica. Bueno, en ese grupo de la tercera edad se me acercó una mujer de 92 años y me dijo, yo quiero contar mi historia. El problema es que yo no sé leer ni escribir. Quedé en shock porque acababa de decir que todos los que saben escribir pueden compartir sus historias. La verdad, nunca imaginé toparme con esto. Después de meditar, le propuse hacer a un lado mi convicción que no es lo mismo escribir la historia de otra persona porque las palabras no serán las mismas y menos el sentimiento. A lo largo de mi trayectoria, las propias alumnas
me han nutrido en mi aprendizaje como motivadora. Entonces le dije a esta mujer, no acostumbro a hacer esto, pero en tu caso haré una excepción. Cuando termine la clase te voy a dedicar de 15 a 20 minutos y tú me dictas. Y yo me equivoqué pensando que qué puede tener de vivencias una niña de campo viviendo alejada de la civilización, sin luz, sin caminos, tal vez una vida simple. Otra vez me equivoqué. Ella comenzó. Cuando yo tenía 6 años era el lazarillo de mi papá porque él era ciego y como no podía trabajar en el campo, entonces mi papá trabajaba ayudando a los enfermos a bien morir. De pronto la interrumpí porque me impactaron esas palabras. A bien morir. Qué bonito se escuchó. ¿Cómo es eso?, le pregunté intrigada. Bueno, pues como mi papá era ciego, él podía ver a la muerte y entonces cuando visitaba al enfermo sabía si iba a morir. ¿Y nunca se equivocó?, le pregunté sorprendida. No, nunca, me contestó. Y siguió con su historia. A mí no me dejaban entrar a la casa del enfermo y entonces me quedaba afuera jugando, recolectando piedritas de colores y tamaños diferentes. Con tierra y agua hacía mis platitos, tacitas. Las piedritas eran mis muebles y me divertía mucho. Todos los días mi mamá me ordenaba ir al río a lavar la loza, que toda era de barro. Y un día se me rompió una olla, entonces mi madre me dio un regaño muy fuerte. Y cuando mi papá la escuchó, le dijo, deja en paz a la niña. Y mi madre le decía, ella rompió una olla. Y mi padre le respondió, ¿cuál es el problema? Compramos otra. Y listo, porque si las ollas fueran eternas, entonces, ¿de qué vivirían los alfareros? Y yo pensé en ese hombre, el pragmatismo de una persona iletrada, porque hoy en día se aplica. Los aparatos electrónicos se fabrican para un determinado tiempo, si no, ¿de qué va a vivir la industria? Y con esa sencillez, la anciana me platicó muchas anécdotas hermosas que yo pasaba más de una hora grabándola. Se publicó el libro que se llama Letras de Sabiduría, en el cual 12 personas de la tercera edad plasmaron sus maravillosas vivencias. Las técnicas de la escritura son variadas. Narrar en primera persona, o sea, nosotros. Nosotros somos los protagonistas, o en tercera persona, narrar desde la perspectiva de espectador. También puede ser solo a diálogo. Esta técnica es muy difícil, pero no imposible, porque los diálogos deben de tener mucha calidad literaria para captar la atención del lector. Ahora bien, mi lema es, todos tenemos una historia que contar, pero no me refiero solo a la historia de nosotros. Podemos tener un cuento o una novela en mente. Eso es una historia. Los géneros son variados. Pueden ser de amor, de misterio, que por cierto ese género es difícil. Históricas. Aquí se debe hacer mucha investigación. Los temas para escribir son interminables. Voy a compartir otra anécdota. Algo triste para mí porque esta persona dejó a la mitad su proyecto por una enfermedad, pero ella estaba escribiendo un libro que lo tituló Los remedios de la abuela, porque su abuelita sabía muchos remedios caseros, que para curar el empacho, que para los niños que mojan la cama, los que no quieren comer, etc. Y de verdad eran muy interesantes, porque muchos de esos remedios hasta la fecha se practican. Pero su problema fue que no aterrizaba. Seguía investigando e investigando hasta que el tiempo se le vino encima y una enfermedad le impidió continuar. Y como mencionó al principio, es muy importante estructurar nuestra columna vertebral y respetarla.
Ahora les voy a compartir un pequeño pasaje de un libro brasileño que leí hace muchos años. Mi vida de niña. Esta mujer publicó el diario de su niñez y cuando yo lo estaba leyendo, ella relata un pasaje que me hizo llorar. Menciona que ella tenía unos pollitos y diariamente los alimentaba, pero un día el gato se los mató. Y entonces ella lo describe transmitiendo el dolor, escribiendo que fue el día más triste de mi vida. Lloré hasta agotar mis lágrimas y ella tenía 8 años de edad. A mí me recordó que cuando yo tenía 12 años, mi mamá tenía unas gallinas y nacieron unos pollitos, pero una noche las ratas se metieron al gallinero y mataron a los pollitos, incluso a la gallina. Me recuerdo que para mí fue un drama y no sé cuánto tiempo lloré. Cuando la lectura nos despierta los recuerdos y las emociones, es un buen libro. Quiero hablar de algunos escritores que en su tiempo no fueron reconocidos, porque hoy en día nos han vendido el estereotipo que los escritores son famosos, que ganan mucho dinero, que viajan por todo el mundo. Y los escritores que no son reconocidos o famosos, quiere decir que sus obras no sirven. Y eso es una reverenda mentira, porque puedo citar algunos escritores que en su tiempo fueron rechazados e incluso sus libros prohibidos, como el caso de Nikos Kazantzakis, el escritor griego que la iglesia lo excomulgó. Y hoy en día sus libros son reconocidos en todo el mundo. Incluso algunas de sus novelas fueron llevadas a la pantalla grande, como Zorba el griego. También no hay edad para escribir. León Tolstoy, que escribió La Guerra y la Paz, continuó escribiendo hasta los 82 años que vivió. A lo largo de mi trayectoria y la diversidad de gente que tuve la fortuna de motivar para escribir, me topé con una mujer de origen chileno que me dijo: yo quiero escribir mi historia para dejarla a mis hijos, porque quiero continuar el legado que nos dejó mi papá. Y me mostró una carpeta simple de argollas. En la primera hoja estaba una foto de una casa y abajo una breve descripción escrita a mano que decía: en esta casa llegamos a vivir su mamá y yo cuando nos casamos. Aquí nació su hermano mayor. Y en ese tiempo la vida era difícil porque fue el golpe militar y la gente vivía temerosa porque habían muchos desaparecidos. En la siguiente hoja, otra foto con otra casa y en el texto decía: aquí nacieron 2 hijos más y en esta casa el hermano menor tuvo un accidente muy grave y estuvo en el hospital. Y detallaba cosas muy sencillas y así fue mostrando las diferentes casas en que habían vivido, aderezándolas con textos sencillos e históricos. Yo quedé sorprendida por esa sencillez tan valiosa de un hombre con una escasa instrucción académica, pero una gran sensibilidad descriptiva. Le pedí a ella que me lo prestara para leerlo y me dijo: no, esto no lo presto a nadie, es oro para mí. La función de un coach o instructora es darle seguridad a los alumnos y a la vez señalar con mucho tacto los errores, porque la autoestima es importante cuando comienzan. Tampoco alabar malos trabajos, sino guiarlos de la mano con consejos, sugerencias y nunca dictarles frases o palabras. Los alumnos por sí solos deben encontrarlas. Les voy a compartir otra anécdota. Ella es una señora uruguaya de 84 años que me dijo: yo quiero escribir mi historia porque pues es para mis nietos, pero no sé escribir en computadora. ¿No le importa si le traigo mis escritos a mano? Por supuesto que no, le dije.
Yo le ayudo a pasarlos en computadora y me entregaba las hojas salpicadas de salsa, manteca, porque a ella le gustaba cocinar. Les voy a leer lo que escribió ella. Los tres más chicos acompañábamos a mi padre en el verano porque él trabajaba en el campo de noche. Los tres hermanos íbamos donde él araba y nos tirábamos en el pasto a mirar las estrellas. Mi papá siempre nos decía que las estrellas eran los ángeles que nos cuidaban. Y cuando llovía, el agua que caía eran lágrimas de los ángeles. ¡Qué bonito! Una de las técnicas que debemos utilizar para ir guiándolos en el arte de escribir es ayudarlos a conectarse con sus recuerdos, con preguntas, dependiendo lo que uno considere que le hace falta a la narrativa. Y entonces le pregunté, ¿qué desayunaban antes de ir a la escuela? Uy, me dijo emocionada, zapallo asado con leche. El zapallo para los mexicanos es la calabaza. En Sudamérica creo que le dicen auyama y pumpkin en Australia. ¿Y cómo es eso?, le pregunté para que desarrollara la descripción. Y me dijo, mi mamá cortaba delgadas las rodajas y las ponía en un comal para asarlas. Eran una delicia. Y aquí yo les hago un paréntesis. Créanme, despertó en mí la curiosidad y un día lo hice. Es la cosa más deliciosa que puede ser un postre o ensalada. Y ese efecto es lo que deben hacer los libros que leemos. Despertar curiosidad, aprendizaje, emociones para que dejen huella. El libro se llamó Retazos de Memoria y se publicó en Australia. Y el grupo fue mixto de diversas nacionalidades y edades diferentes. Vamos a hablar del lenguaje a la hora de escribir. Tal vez escribir como hablamos, cuidando las palabras repetitivas, respetar si estamos hablando en primera persona o en tercera, pero lo más bonito es describir con detalles distintivos y no con clichés, y eso va enriqueciendo la prosa. Les voy a leer un fragmento de este libro. Ella fue una mujer víctima de la violencia intrafamiliar y así la vida transcurría correteando enormes cangrejos rojos o cruzando el arroyo o simplemente colgados de cabeza de alguna rama de un guayabo en flor, solo para mirar el mundo al revés. ¡Ay, qué bonito y poético se oyó esto! Y retomando el lenguaje, en este punto, quiero hacer una aclaración. ¿Se permite escribir groserías? Sí, si están justificadas, pero nunca el escritor. Por ejemplo, si estamos describiendo el diálogo de un borracho, bueno, pues podemos escribir malas palabras porque él es el que habla. Les voy a leer algo que le sucedió a una mujer que disfrutaba mucho escribir. Nunca lo había hecho. Se apuraba a terminar sus labores de casa y se sentaba a escribir, pero el macho del esposo comenzó a molestarse y le dijo, se los voy a leer tal y como fue, porque yo lo plasmé en el prólogo, porque quise patentizar humillaciones a la mujer y pido una disculpa por usar una palabra altisonante. Deja de perder el tiempo con esas y dedícate a limpiar la casa. Ay, esto es terrible. Ahora les voy a mostrar esta trilogía que escribí. Aquí describo una enfermedad que comenzó hace 10 años, mi alien y yo, y que sigue viviendo conmigo. Por eso uso sombreros, por culpa de esta condición que no me crece el cabello. El primer libro se trata de la rara enfermedad y yo lo nombro el alien. Y utilicé el recurso para hablar metafóricamente con el alien y así compartir un drama en algo con cierto humor para que no fuera una lectura deprimente. Cuando escribimos
hay que darle un balance y no dejar un sabor desagradable, sino una reflexión. El abrazo del alien es mi recuperación y aquí utilizo el diálogo y la narrativa con el mismo alien para hacer una crítica a la sociedad y cómo logré vencer y volver a caminar. Este último, el alien y yo, soy yo, describo cómo se da la aceptación en mi condición y también aprovecho a cuestionar los laboratorios, el abuso de medicamentos y una sociedad con doble moral. La estructura nos da la oportunidad de dar rienda suelta a nuestras emociones, nuestros puntos de vista y a veces escribiendo es una catarsis para sanar heridas. Les voy a poner un ejemplo quizás un poco burdo. Queremos confeccionar un vestido. Compramos una tela de calidad, la colocamos sobre el patrón, cortamos y unimos. Ahora vienen los adornos. Un encaje aquí, unas bolsas por acá, unos botones, unos holanes. Así visualicen sus escritos. Primero transcribimos lo que nos dicta la voz, olvidando las reglas ortográficas, palabras repetitivas, conjugación de verbos, porque si estamos preocupados por eso, la inspiración se esfuma y la voz se apaga. Cuando terminemos un capítulo o ya nos cansamos, ahora viene el embellecimiento. Afortunadamente, existen correctores que nos ayudan un poco, y repito, un poco, porque nos ahorran al menos un paso, pero no son confiables. Nosotros personalmente debemos supervisar la ortografía, palabras repetitivas, comas, puntuación, congruencia, que se entienda, y después el maquillaje, usar sinónimos y ampliar el vocabulario. Les voy a compartir una anécdota que me sucedió a mí. Esta es una novela que escribí hace algunos años y se llama Tiempo de Rebeldía. Y es la historia de una mujer de más de 50 años que desea inscribirse a la universidad porque dejó trunca su carrera por casarse. Comienza una lucha con el marido porque él no la deja y le dice, ¿para qué quieres estudiar? Y ella le responde, bueno, porque quiero cerrar un círculo. Y él le dice, ¿y yo qué voy a hacer? Porque estoy próximo a jubilarme. Y ella le responde, lo mismo que haces los fines de semana. Te duermes, te levantas tarde, miras la televisión, duermes otra vez, roncas, comes y vuelves a dormir. Bueno, la historia versa en las artimañas que el esposo hace para impedir que ella vaya a la universidad. Sin embargo, ya en el final de sus días, la pareja comienza a reencontrarse, a perdonarse. Ella lo involucra en trabajar la cerámica, algo que, pues que ella siempre hizo para cubrir soledades. Y una tarde, trabajando los dos y confesándose sus pecados, comienzan a sentir ese amor dormido, sus cuerpos a despertar. Y yo describo que que el hombre, al sentir de nuevo la pasión, se le resbala un objeto de arcilla y cae al suelo, quedando esparcidos los tepalcates.
Los mexicanos que estén escuchando saben qué significa tepalcates. Es la piñata rota que tiempo atrás se adornaban en ollas de barro. Mi esposo es mi corrector. Él revisa las palabras y si están bien aplicadas o los errores, ¿no? Y entonces me dijo, Meji, esta palabra de tepalcates, el diccionario dice que solo en México se utiliza y que viene del náhuatl, el lenguaje de los aztecas. Y yo contundente le dije, se quedan los tepalcates. Y entonces me dijo, bueno, pues otra alternativa, bueno, puedes aclararlo con un asterisco al final de la página. Y todavía me quedé pensando y le dije, no, si al lector le llama la atención esa palabra, tendrá que consultarla por él mismo. Una de las técnicas que funcionan muy bien en los grupos, pues es la retroalimentación. Todos los que escribimos, pues deseamos que nos lean. Y el mismo grupo ayuda. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado cuando exponemos los escritos a la crítica, porque la crítica es crítica. Y los artistas, en verdad somos muy susceptibles y hay que definir qué tipo de crítica se acepta. Que no sea ofensiva ni de burla. Y en este renglón es muy importante ser mediadora y además con mucha inteligencia, porque cuando se desborda en una polémica, discusiones, descalificaciones, y esto suele darse en los grupos de escritura. Y lo fácil para los coaches es omitir esta técnica, pero es un error. Esto es parte fundamental del aprendizaje. Este libro, Letras que Alientan, escribieron sus historias un grupo de mujeres que por azares del destino quedaron solas y como cabeza de familia. Aquí, una valiente mujer escribió que su ex marido la indujo a quitarse la vida y además ella lo intentó. Cuando compartió ese pasaje de su vida, algunas mujeres hicieron comentarios hasta cierto punto desagradables y a mí me tocó establecer restricciones para que eso no volviera a suceder. 5 mujeres y un destino. Este libro fue el resultado de un taller aquí en Australia. 5 mujeres de diferentes países dejaron plasmadas sus historias de migrantes que arribaron a este país sin hablar el idioma. Ellas reseñaron todas las vicisitudes que tuvieron que afrontar y en este grupo la mujer que me ayudó a conformarlo se negaba a escribir y yo la motivaba diciendo que su historia era muy interesante porque se había casado a los 50 años y moverse de su zona de confort en Colombia, que ella era una mujer muy exitosa, y venir a un país atrás del mundo que es Australia. Obviamente hubo muchas lágrimas, pero con un final feliz. A la final logré apenas unos fragmentos de su vida
Y hoy en día me dice, ay, cómo me arrepiento de no haber seguido tus consejos. Cuando lo leo me doy cuenta que pude escribir más. Ángel de la servidumbre. Aquí escribí 3 finales. Y bueno, ¿para qué? Bueno, pues mi intención fue darle gusto a los lectores, por ejemplo, al que disfruta el final romántico, o el final clásico, o el final inesperado. Lo bueno es que cuando nosotros somos los propietarios de nuestra obra, podemos innovar, como este libro que se llama El Hijo de la Tierra. Y aquí lo comienzo por el capítulo 2, se liga al capítulo 1 y termina en el capítulo 3. No estoy descubriendo nada nuevo. Algunos escritores han utilizado este recurso, como Julio Cortázar en su libro de Rayuela. Una herramienta muy importante de la tecnología es utilizar, por ejemplo, una grabadora o el teléfono, porque si en esos momentos viene un recuerdo o surge una idea y estamos ocupados, es solo grabar puntos de referencia y ya cuando estemos tranquilamente escribiendo, bueno, entonces desarrollarlos. Este renglón lo dejé al último y es para cerrar mi ponencia, cuando el alumno pierde interés de seguir escribiendo. ¿De quién es la culpa? De nosotros, por supuesto. Algo falló. Una inadecuada motivación, clases tediosas, largas charlas insulsas, dar preferencia a los más participativos y olvidar a los tímidos. Pero, en definitiva, somos responsables y es importante ser honestos con nosotros mismos, analizar el porqué y aceptar el regaño de nuestra voz interna. Muchas gracias.